Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Bien, señores, vamos a darle 2 minutos a que los demás se integren y luego damos inicio al encuentro del día de hoy. Mientras podemos avanzar, si tuvieron alguna duda sobre lo que estuvimos viendo la semana pasada, la podríamos aclarar. Entiendo que se relacionaba mucho porque esas primeras 2 unidades, como eran de nivelación, básicamente habían visto parte de ese contenido en Excel intermedio, ¿no? Entonces, quizás por eso no hay muchas dudas. Perfecto. Ok, bueno, miren, para que tengan una idea, ya se ha habilitado la siguiente unidad, que es la que vamos a estar viendo esta semana. Ya a partir de esta semana vamos a estar viendo una unidad por semana debido al contenido amplio que vamos a estar trabajando. Bien, entonces, en esta ocasión vamos a trabajar la unidad 3, que es esta que está acá, que básicamente trata de la parte de consolidación de datos y de la creación de consultas. Es muy probable que ya hayan visto alguna de las actividades que ya han entregado, que ya hayan sido evaluadas. Pues estuve trabajando con algunos cursos, creo que con este también, entre el día lunes y el domingo. Entonces es posible que ya tengan aquí algunas actividades evaluadas. Las calificaciones las pueden chequear por acá, por el área de calificaciones, y también cada cierto tiempo yo les voy a ir compartiendo por el grupo de WhatsApp y por correo electrónico un cuadro con las calificaciones a la fecha. Bien, esa es la idea. Aunque el rango de fecha de aquí, de esta unidad 3, que es la que vamos a estar viendo hoy, está entre el 17 y el 23, como la vimos un día después, vamos a dar un chance de entrega aquí hasta el 25, sin penalidad por entrega fuera de fecha. O sea que por esta vía de esta forma podemos aquí avanzar y recuperar ese día que no le pude habilitar la actividad. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en la unidad 3? En la unidad 3 vamos a ver la parte de consolidación de datos, creación de consultas. Vamos a utilizar una herramienta nueva que se llama Microsoft Query, que básicamente lo que nos sirve para um, nosotros poder, en este caso, utilizar de una gran cantidad de datos los que nosotros necesitemos específicamente a través de una consulta. Bien. Ya luego también vamos a trabajar en la importación de datos desde un archivo de datos emitido, por ejemplo, por un sistema de la empresa, y ese archivo de datos yo lo pueda importar a Excel dependiendo de algunos separadores que vamos a estar utilizando más adelante. ¿Bien? De entrada, aquí tenemos la guía, que es la que vamos a utilizar de insumo inicialmente. En esta guía, si se fijan, tiene unas 22 páginas. Se muestra lo que vamos a estar trabajando: consolidación de datos, Microsoft Query en Excel y la parte de importar archivos de texto en Excel. Son los 3 tópicos principales que vamos a estar trabajando en esta vida. Ya por acá, si vamos adentrándonos dentro de lo que es el contenido, aquí hace una breve referencia sobre la parte de consolidación de datos. Dice, por ejemplo, suponiendo que luego de recopilar la información sobre las ventas de nuestros productos en diferentes ciudades, tenemos un libro de Excel donde cada hoja contiene la información correspondiente a un mes en específico. Necesitamos consolidar la información en una sola hoja para poder crear un reporte para consolidar los datos en Excel
En este caso tenemos un botón que se llama consolidar, que es el que lo vamos a estar viendo más adelante. En este caso, ese botón que se llama consolidar es el que nos va a ayudar a obtener ese resultado deseado de manera fácil. Si se fijan aquí, tenemos un ejemplo donde tenemos varias ciudades y diferentes meses en los cuales se representan las ventas de esas ciudades por mes. Bien. Entonces, la idea es, a través de la función consolidar, ir unificando todas esas ventas y yo poder crear un reporting que puede ser gráfico, mostrando las diferencias o las diferentes ventas con relación a la ciudad en los diferentes meses. Entonces, por acá ya nos va mostrando los diferentes pasos que debemos ir dando para ir realizando esa tarea. Pero el día de hoy vamos a estar mostrando todo esto paso a paso para que ustedes ya lo vean de primera mano y si tienen una duda en el proceso, poder aclararla. Bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Si retornamos a la unidad, tenemos la guía que ya la acabamos de ver. Aquí tenemos los audiovisuales de la unidad. En este caso vamos a trabajar con 3, puesto que son 3 diferentes tópicos que vamos a estar trabajando. La parte de consolidar, aquí se muestra paso a paso. La parte de importar los archivos con delimitadores, aquí se muestra paso a paso. Y la parte de Microsoft Query, que también se muestra acá paso a paso. En la actividad de hoy, vamos a desarrollar los 3 pasos o las 3 actividades precisamente para mostrar algunas diferencias que tenemos, puesto que estos audiovisuales fueron desarrollados hasta Office, hasta Excel 2016. Bien, en mi computador yo estoy utilizando el Excel 365, que es el más actualizado. Bien, entonces la idea acá es, como ya ustedes lo vimos en la clase pasada, que ustedes tengan lo mejor de los 2 mundos y si en dado caso están utilizando el 365, puedan utilizar este audiovisual que estamos grabando y si en dado caso tienen una versión anterior a la 2016, puedan utilizar estos audiovisuales que tenemos. Bien, esa es la idea. Entonces, bien, miren, en esta unidad tenemos 3 actividades, pues bien la había comentado. Tenemos la actividad 1, actividad 2 y la actividad 3. Cada una de estas actividades la vamos a ir desarrollando en ese mismo orden. Bien, pero para esto tenemos unos archivos de insumo que les he compartido por acá que lo deben descargar. Por ejemplo, tengo un archivo de precios, es este que está aquí, con un simple clic yo lo descargo. Y tengo un archivo de productos que también con un simple clic lo puedo descargar. Bien. La idea aquí básicamente es que usted pueda descargar estos archivos y los coloque, por lo regular se descargan en el archivo de descargas, acá. Aquí donde están. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden copiar esos archivos y la idea es que lo coloquen en una carpeta que no sea muy profunda. Por ejemplo, en mi caso yo los coloco aquí en el escritorio, aquí donde dice ejemplo de query y lo tengo aquí mismo, ¿bien? Y más adelante vamos a hacer un ejemplo de, por ejemplo, aquí yo creé varias carpetas dentro de esta para darle un poco de profundidad y tengo una copia, una réplica exacta de esos archivos para que ustedes vean la diferencia entre utilizarlo de una forma o de otra y que esto realmente puede hacer la diferencia en cuanto a una buena experiencia. Por eso lo toco desde el principio. ¿Bien? El tercer insumo que le vamos a suministrar es este de los datos de ejemplo, que es un archivo de texto, el cual deben descargar por acá. Si estoy, por ejemplo, en la plataforma, este es el datos de ejemplo, documento de texto. Si ustedes le dan un clic acá, como les dimos a estos dos, se va a guardar de esta forma, ¿bien? Y no es la forma correcta, pues al abrirlo en el navegador de Internet, hay algunos caracteres que cambian su forma porque el navegador no lo soporta. Si se fijan aquí, hay muchos símbolos de interrogación que lo que indica es que él no logra identificar ese carácter como tal. Entonces, la información no va a estar como del todo exacta en base a lo que queremos hacer. Bien, entonces, la idea aquí es que para yo descargar ese tercer archivo, voy a utilizar una opción
haciendo clic derecho en él. Vamos a ver. Haciendo clic derecho en él y aquí me aparece la opción guardar enlace como. Guardar enlace como. Entonces ya él aquí me va a pedir que yo inserte el nombre del archivo. Miren aquí ya él tiene un tipo de documento que es en este caso un archivo de texto y la carpeta donde yo lo voy a guardar. Lo puedo guardar directamente en el escritorio si ya tengo mi carpeta creada para los insumos. Es bueno que la tengamos todo en el escritorio o en mis documentos, pero sin mayor profundidad, ¿bien? Si no, solamente vamos a trabajar a un solo nivel de profundidad, que es esa carpeta que vamos a tener dentro del escritorio o mis documentos, o la carpeta de mis documentos, ¿bien? Entonces, aquí tenemos el documento, le vamos a dar a guardar. Ya ese documento se descargó, mírenlo acá. Bien, entonces ya por el momento lo tenemos guardado en la ubicación que lo queremos y ya más adelante entonces vamos a ir viendo qué vamos a ir haciendo con esta información. Bien. Entonces, una vez ya hayamos descargado los archivos que vamos a utilizar de insumos, entonces vamos a iniciar con la actividad 1 de la unidad 3. La vamos a descargar y dentro de ella vamos a tener la instrucción de lo que debemos realizar con ese archivo. Recuerdan que estuvimos hablando sobre la parte de consolidar datos, ¿verdad? Y precisamente esta primera actividad lo que busca es eso. ¿Bien? Aquí nos pide que debemos generar una base de datos que represente las ventas por país en los siguientes meses. La misma deberá contener 20, 15 y 18 registros. Y las columnas deberán estar colocadas como en las siguientes hojas. Por ejemplo, en la hoja 1, países y el mes de julio. En la hoja 2, países y el mes de agosto. Y en la hoja 3, países y el mes de septiembre. Lo cierto aquí es que este primer paso ustedes lo pueden utilizar ya como una segunda alternativa para ustedes realizar una práctica para uso personal, bien, pero con el objetivo de que ustedes no tengan que estar creando esa base de datos con registro. Les he suministrado cada una de las hojas que representan los meses. Mírenlo aquí, julio. Tengo aquí países y tengo aquí las ventas de julio. Luego en agosto tengo aquí países y tengo las ventas de agosto. Bien. Y luego en septiembre tengo aquí países y las ventas de septiembre. Bueno, entonces, básicamente, aquí lo que queremos hacer es utilizar una quinta hoja, que es en la cual yo voy a colocar la consolidación de los datos de estas tres hojas que tenemos acá. Bien. Entonces, si se fijan aquí, nos dice, utilizando la función consolidar, debemos consolidar la información de las ventas de los 3 meses en una única hoja llamada hoja 5. Luego debemos guardar los datos, guardar el archivo o el libro y enviarlo como tal. Básicamente aquí lo que tenemos inicialmente que agregar una hoja. Esa hoja puede llamarse hoja como venga en este caso, porque él lo coloca como hoja 1 en este caso. Pero yo puedo cambiarla. Aquí puedo decirle clic derecho, cambiar nombre y colocar aquí, por ejemplo, consolidar. Esto realmente no altera el resultado. Bien. Entonces, una vez ya estando acá, me voy a dirigir al menú datos. Y dentro del menú datos, en Excel intermedio, en la última unidad, estuvimos utilizando esta área acá de herramientas de datos. Estuvimos utilizando específicamente el área de validación de datos. En esta ocasión vamos a estar utilizando la parte de consolidar, que es esta que está por acá. ¿Bien? Entonces, aquí yo tengo la función consolidar y acá yo voy a ir agregando la referencia, que la referencia no es más que la selección de los datos por los diferentes meses. Bien, entonces, por ejemplo, yo puedo venir por acá. Miren aquí como ya él me colocó aquí la hoja de julio para hacer referencia de que en la hoja de julio él va a tomar los datos que estén en este rango de celda, desde A1 hasta B21. Bien. Agrego esa primera referencia. Luego voy con la siguiente, en este caso que es agosto, mírenlo acá.
igual hago una selección. Y por último, hago aquí, bueno, perdón, no presioné aquí agregar. Decirle aquí agregar, aquí lo tengo, mírenlo acá. Y luego vamos con septiembre, selección de septiembre, lo agrego por acá. ¿Qué es lo que busca esto? Miren, si podemos analizar los datos, podemos ver, por ejemplo, en el caso de julio, vamos a ver qué país tuvo venta. Vamos a tomar a Francia, por ejemplo. Francia tuvo una venta en el mes de julio. Vamos a ver cómo le fue en agosto. En agosto no veo a Francia por acá. Ven, aquí no la veo a Francia en agosto. Vamos a ver en septiembre cómo le fue a Francia. En septiembre sí tuvo ventas. Entonces, el único mes de los 3 en el cual Francia no tuvo ventas, y con ese que vamos a hacer el ejemplo, ¿bien? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? En este caso tendríamos, cuando concluyamos la parte de consolidar, la idea es tener una única columna que represente 2 países y los diferentes meses acá, los 3 diferentes meses, y que me vaya colocando, si paso el valor de septiembre acá, en agosto no tuvo ventas, se queda en blanco, y en septiembre coloca las ventas relacionadas a septiembre en cuanto al país Francia. Bien, entonces, así para cada país, él va a ir haciendo esa referencia, y esa es la idea. Bien, entonces, y aquí tenemos las diferentes referencias que hemos agregado. Y ya para finalizar, aquí vamos a seleccionar los rótulos. Los rótulos es la información que yo quiero que se muestre de manera estática o fija. Por ejemplo, quiero, por ejemplo, la fila superior, que es la que representa el nombre del producto o el nombre del país. Luego, los diferentes meses, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre. Entonces, luego, la columna de la izquierda, que es la que representa los diferentes países. ¿Bien? Entonces, la idea es que en vez de que yo voy a presionar aquí aceptar, y aquí tengo el resultado, y la idea es aquí yo consolidar todos los datos, pues si tengo la necesidad de buscar en esta hoja unos datos y luego buscarlo en esta hoja, para mí se me dificulta mucho visualmente hacer esa búsqueda. Bien, mientras que aquí yo habiendo consolidado los datos, yo puedo simplemente, bueno, Venezuela, déjame ver, le fue en agosto bien, pero en septiembre no tuvo venta. Y así sucesivamente yo puedo consolidar los datos. Y ya en base a esto yo podría inclusive agregar aquí alguna gráfica en base a esos datos que me permita ya yo tener una visión un poquito más amplia de el comportamiento de esos países en las ventas de los diferentes meses. Bien. Pero el gráfico no es parte de la actividad práctica, es básicamente hasta acá, donde se muestra la consolidación de los datos de estas 3 hojas que estamos trabajando. Bien, entonces, básicamente es eso lo que vamos a ver en esa primera actividad. La van a guardar y una vez guardada, entonces la van a cargar en la actividad 1. Coloque aquí la actividad 1, que es esta que está acá. Bien. Entonces, ahora vamos a proceder con la actividad 2. Vamos a ver cómo viene la actividad 2. En la actividad 2 vamos a trabajar lo que es Microsoft Query. En el caso de Microsoft Queries es un lenguaje de consulta que nos permite a nosotros enlazar diferentes informaciones de origen diferente. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir los documentos que nosotros descargamos de ejemplo. Aquí tenemos producto y por acá vamos a buscar precio para que ustedes tengan una idea. Se nos pueden dar situaciones en el ambiente laboral de que, por ejemplo, necesitamos un reporte y ese reporte que nosotros necesitamos, que estamos necesitando para desarrollar un producto o desarrollar alguna campaña publicitaria, queremos dirigir una campaña a un mercado específico, a un público de una edad específica o de un rango específico de edad, y así sucesivamente. Puede que nosotros tengamos información o datos que sean de gran utilidad y tengamos, ¿por qué no?, reporterías
que nos generen un reporte que no sean de mucha ayuda y de utilidad. Pero en esos escenarios en donde no tenemos un reporte que nos dé toda esa información, vamos con el departamento de tecnología y le decimos, mira, necesito un reporte que me emita este valor, que tenga este valor, que tenga esta columna, que tenga esta columna. Y tecnología te dice, wow, mira, realmente no tengo el reporte que te genere todo eso, porque realmente no habíamos tenido la necesidad. Pero sí tengo un reporte que te puede generar de un lado el nombre del producto y tengo otro reporte que te puede generar los precios de ese producto. Bien, entonces yo te puedo generar esos dos reportes en un ambiente de Excel, un archivo, se exporta un archivo de Excel, y ya a partir de ahí tú puedes enlazarlos o combinarlos para de esta forma puedas tener ese nuevo reporte que tú quieres. Bien, entonces ahí es donde entra esta herramienta de Microsoft Query. Si se fijan, tenemos un ID de producto en cada uno de los archivos que representa el enlace entre el nombre del producto y el precio de ese producto. Donde aquí tenemos 25061, que tiene el precio 23, pero tenemos 25061, que es en este caso el nombre del producto, que es arroz. Bien, entonces, quizás ustedes pensarán, pero wow, yo puedo simplemente seleccionar, copiar y pegarlo acá. Sí, pueden hacerlo. En este escenario, los datos no están en un orden que sea salteado, por decirlo así, pero sí en el ambiente real, puede que, por ejemplo, el 25061, que está aquí en la primera posición, en el precio esté quizá en la décima o en la quinceava posición. Bien, entonces ya ahí se nos hace mucho más difícil a nosotros solucionar el problema o la problemática con un simple clic derecho, copiar y pegar. Porque tendríamos que identificar que si esta fila representa el 25061, entonces déjame pegarlo por acá, porque aquí está el 25061. Imaginemos que tengamos que hacer eso para cada uno de esos productos. Realmente sería una labor muy tediosa. Bien, entonces, le quise mostrar, le quise explicar eso antes de iniciar con el uso de la herramienta, para que sí conozcan en qué escenario podrían ustedes utilizar podrían utilizar esta herramienta y darle uso a la misma. Bien, entonces, habiendo visto esto, entonces continuamos con las instrucciones. ¿Qué nos dice la instrucción? Debemos descargar esos dos archivos que ya los descargamos al inicio. Y utilizando la función MSQuery, debemos consolidar la información de los libros y en un nuevo libro llamado MSQuery, que es este que está aquí. ¿Bien? Tengo esto. Entonces, si se fijan, en el ejercicio anterior teníamos un único libro que tenía varias hojas y con la ayuda del menú datos, aquí consolidamos esas diferentes hojas dentro del mismo libro en una hoja nueva. En esta ocasión, el consolidado lo vamos a hacer desde diferentes libros en este libro nuevo. Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí me dice, debe contener al final 3 columnas. La primera va a ser el código del producto, luego el nombre del producto y por último el precio del producto. Bien, entonces me voy a colocar acá y para invocar, continuamos en el menú datos, el Microsoft Query, vengo acá, aquí tenemos diferentes formas de transformar los datos y obtener los datos desde una tabla, desde, por ejemplo, acá en la página web, si lo quiero desde una base de datos, conectado directamente a un programa. Bien, aquí podemos utilizar desde un archivo CSV o texto, que este lo vamos a usar ahorita. Y aquí tenemos un sinnúmero de orígenes de datos que yo puedo utilizar para importar datos de diferentes sistemas. Esto es un mundo muy amplio que con el uso frecuente de la herramienta, ustedes van a ir profundizando sobre, dependiendo de las necesidades que tengan. ¿Bien? Pero específicamente aquí vamos a utilizar algunas opciones, dentro de ellas de otras fuentes, que es aquí le presionamos obtener datos de otras fuentes, y aquí vamos a utilizar la herramienta desde Microsoft Query, que es el que vamos a estar utilizando. Bien, presionamos por acá y lo primero que nos va a pedir es indica cuál es el origen de los datos. Si viene de una base de datos, como estas que están acá, o si viene de un archivo de Excel.
como vieron ya, el archivo que tenemos acá es un archivo de Excel que fue exportado desde un sistema de la empresa y que nosotros vamos a utilizar como insumo. Le decimos aquí aceptar. Ya él automáticamente acá me abre esta ventana en la cual yo debo indicar cuál es la ruta. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir en Edward, yo lo tengo en el desktop, y aquí tengo, por ejemplo, ejemplo de query. ¿Ven? Si se fijan, aquí yo tengo otras carpetas adicionales y voy a cometer este error porque tengo carpetas dentro de query que está dentro de desktop, y la idea aquí es profundizar a un nivel un poco más profundo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si aquí yo digo, por ejemplo, el nombre del producto, le digo aceptar, él me acepta ese primer libro, que lo voy a consolidar. Le digo acá que de las 3 hojas que tiene ese libro que se llama producto, solamente hay una que tiene datos, que es la hoja 1. Le digo aquí que pase esas columnas. Le digo siguiente. En esta fase de acá yo puedo filtrar los datos, por ejemplo. Si tengo nombre de productos o categoría, muéstrame aquí los productos lácteos, los números que inician con el ID tal. Aquí yo puedo realizar diferentes filtrados que yo quiero que se muestren en los datos. Y aquí puedo controlar lo que es el ordenado de los datos. Si quiero que se envase al ID del producto de manera ascendente, esto se habilitaría. Si fuera el nombre del producto, también de manera ascendente o descendente. Ya acá en esta última fase, yo puedo decidir si quiero devolver los datos a Excel. En este caso no tendría sentido porque simplemente hubiese abierto el archivo de producto, si no iba a enlazar un segundo libro a lo que es esta consulta que estoy haciendo. También tenemos la opción de guardar la consulta por si la quiero utilizar más adelante. Y la opción que vamos a utilizar es esta que me dice ver los datos o modificar la consulta en Microsoft Query. Entonces, en este caso, me va a permitir, cuando yo le diga aquí finalizar, me va a abrir el asistente, como lo vemos acá. Y aquí, como yo importé la hoja del nombre del producto, tengo el ID del producto y tengo el nombre del producto como tal. Y solamente me faltaría aquí el precio del producto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregar el siguiente libro, que en este caso es el del precio, vengo aquí a tabla, le digo agregar tabla. Y acá es donde tenemos el problema de la profundidad de los datos. Bien, como fuimos a buscar ese primer libro a esa profundidad de varias carpetas, esta herramienta no me habilita aquí la opción de yo seleccionar un libro adicional. Bien, entonces esa problemática la tenemos en esta versión del software. Todavía no la han actualizado, pero está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a cancelar todo esto y vamos a hacer nuevamente el proceso, pero de la forma correcta. La forma correcta es validar que tenemos en el nivel de profundidad en el escritorio solamente una carpeta, que es donde está Microsoft Query. Aquí, ejemplo de query, y aquí tengo todos mis datos, ¿bien? Todos los insumos que voy a utilizar. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Obtener datos de otras fuentes, Microsoft Query. El origen de los datos es Excel Files, un archivo de Excel. Le digo aceptar. Aquí es donde está la magia, ¿verdad? Porque tenemos que utilizar solamente el nombre del usuario en el cual estamos, el escritorio, que es desktop, y la carpeta en el desktop donde están los archivos, que es esto. En vez de entrar a nueva carpeta, vengo y selecciono productos acá. Los pasos son los mismos. Aquí le digo que me pase las columnas de la hoja 1. La hoja 2 no tiene mayor informaciones. Este filtrado de datos no lo vamos a utilizar por ahora, pero ya ustedes saben para qué funciona. El ordenado tampoco. Y aquí cuando le decimos volver, ver los datos o modificar la consulta, tenemos el mismo escenario que anteriormente, pero cuando vamos a tabla, a agregar tabla,
ya miren aquí donde me aparece disponible que yo puedo modificar esto, ¿bien? Como punto importante, cuando ya ustedes estén acá, pueden venir aquí a opciones y deben verificar que todas estas opciones estén cotejadas. Si alguna no está cotejada, la coteja para completarlo, presiona aceptar y aquí entonces selecciona el siguiente archivo a través del cual nosotros vamos a agregar aquí. Mírenlo aquí donde se agregó el precio del producto. Cierro acá y ya aquí yo tengo los dos libros que yo voy a unificar. Vamos a suponer que tenemos cientos, miles de datos y esto está todo desorganizado y yo tengo que hacer precisamente esa consolidación de datos entre un libro y otro. Bien. Entonces, lo siguiente aquí que vamos a hacer es decirle a Excel que esos libros van a estar enlazados por una condición. Para ello, yo puedo hacerlo a través del menú tabla, utilizar la opción de uniones. Bien. Y aquí yo puedo decirle uniones. Y ya aquí yo puedo indicar cómo yo quiero que se unan un libro con el otro. En este caso, por ejemplo, tengo la opción aquí que me dice hoja 1, que es en este caso esta que tenemos aquí. Si se fijan, esta, que es la que tenemos seleccionada al momento de seleccionar la unión. Tenemos aquí símbolo de peso, underscore 1. Símbolo de peso, underscore 1. Cuando sea de este lado es igual y de este lado es igual a hoja sin 1, símbolo de peso, o sea, sin el underscore. Ahora, ¿qué yo quiero que incluya la unión? Aquí me dice todo lo que yo quiero que incluya la unión. Hay tres diferentes tipos que podemos seleccionar. Por lo regular yo utilizo la opción 3, que es la que me dice incluir todos los valores de hoja 1, símbolo de peso, que es esta que está acá. O sea, aquí él te va a incluir el ID y el nombre del producto, como se está mostrando acá. Y solo los registros de hoja 1, underscore, que es este que está aquí, donde el ID de ambos coinciden. O sea, él va a venir acá y va a decir, ok, este y este coinciden, sí, entonces tráeme el precio. Bien, el precio de ese, colócamelo aquí. Este ID y este ID coinciden, sí, dame el precio de la habichuela y colócamelo aquí. Bien. Le digo aquí agregar, miren aquí donde me la agregó, miren la flecha aquí donde enlazó un libro con el otro. Y si le presiono aquí cerrar, ya aquí yo puedo seleccionar cuál es el precio al cual yo quiero que se refiera aquí. Bien. Si desean, este libro lo pueden ordenar, uno de estos libros lo pueden ordenar de manera diferente de los insumos para que así ustedes puedan validar que realmente él está haciendo ese análisis de identificar el 25061 en esta, pero que en el precio puede estar en la fila, no sé, 15 o 20. Y él haga esa búsqueda y automáticamente haga el enlace. Bien. Hasta el momento, ¿alguna duda sobre lo que hemos visto de Microsoft Query? Claro, estoy consciente que estas son herramientas nuevas que con el tiempo ustedes van a ir desarrollando la habilidad y practicando. La práctica realmente ayuda mucho. Los audiovisuales también ayudan mucho. Entonces, si surge la duda, estoy a la orden para lo que necesiten. ¿Bien? Entonces, una vez ya tenemos los datos que queremos, que hemos identificado que nuestra necesidad, entonces tenemos varias formas de nosotros trabajar. Aquí en el menú archivo yo puedo guardar esa consulta que ya tengo creada y luego la puedo inclusive abrir y ejecutarla nuevamente, aunque ya yo no esté utilizando Excel. Bueno, pues abro Excel, voy a Microsoft Query e invoco esa consulta que yo tengo hecha. Si yo le doy a guardar, por ejemplo, miren aquí donde se llama archivos de query, documentos de query, y ahí él lo guarda, ¿bien? Pero en este caso, simplemente lo que nosotros queremos es devolver los datos a Microsoft Excel. Porque una vez ya nosotros hemos consolidado diferentes libros, entonces yo le digo, devuélveme esos datos con esa información Excel. Él me pide aquí que yo le indique en qué formato lo quiero. Si lo quiero en un formato de tabla, en un informe de tabla dinámica, si lo quiero como un gráfico dinámico.
y dónde yo quiero que se sitúen esos datos eh, en la hoja existente, o si quiero una hoja nueva. Yo lo voy a dejar en la hoja existente, en la celda A1, tal cual, para no complicar. Le digo aceptar, y ya él por acá me ha agregado, mírenlo aquí, los diferentes ítems de los diferentes libros, me lo ha consolidado en este solo que se llama Microsoft Word. Al final, si yo quisiera aquí, por ejemplo, filtrar base a solamente el arroz, le digo aceptar y ya yo voy a tener aquí el precio del arroz. Bien, o sea que adicional, cuando utilizo el formato de tabla, él también me le agrega el filtrado de datos que ya habíamos visto anteriormente. Bien, entonces, este es el resultado que tenemos que generar con estos dos archivos que tenemos por acá, precios y productos, utilizando Microsoft Query. Y una vez lo hayan realizado, entonces va a guardar el documento. Y dicho documento los van a cargar acá en coloque a la actividad 2 de la unidad 3. Bien, por acá es donde se va a colocar. La tercera actividad es una actividad que no es mucho menos compleja que la anterior, pero sí realmente es vital tener conocimiento de esta cuando vamos a manejar datos que son, nosotros le llamamos en informática datos planos o documento de texto plano. Bien, ¿qué tenemos en ese archivo que nosotros descargamos? ¿Qué es este? El datos de ejemplo. Bien, el datos de ejemplo, si se fijan, tenemos una estructura de datos que ha sido importada desde un sistema y esa estructura de datos viene en este formato. ¿Quién podría identificar qué información tenemos por acá? Vamos a ver. ¿Alguien podría identificar qué información tenemos por acá? ¿Quién se anima? Vamos a ver. Bueno, básicamente, aquí tenemos los diferentes datos separados por lo que nosotros llamamos separadores. Bien, en este caso son estos separadores. Y nosotros podemos visualmente identificar cuáles son esos separadores de campos o de columnas que tenemos acá. Un separador puede ser, en este caso, una I comercial, pero podría ser también un punto y coma, una coma o un espacio, inclusive. Bien, podría ser. Para yo realizar o llevar esto a una tabla de Excel, sería un poco complejo hacerlo manualmente. Y aunque en este caso el archivo no tiene tantos datos, pero realmente sería una labor tediosa para mí. Bien. Entonces, en estos escenarios en donde tenemos una data de este tipo, nosotros podemos utilizar una herramienta en Excel que se llama, aquí en la hoja 2, vamos a agregar, nos dice, descargue de la plataforma el archivo requerido para este ejercicio, que es el dato de ejemplo.txt, y utilizando la función importar archivo de texto, identifique el separador y realizar la importación de los datos situados en el archivo de ejemplo. Debemos agregarlo en la hoja 2 de este archivo y guardarlo en nuestro libro como datos de ejemplo de Excel. Y eso es lo que vamos a enviar. Bien, entonces, en este escenario tenemos acá la hoja 2, que es donde vamos a realizar la importación de los datos. Vamos a volver nuevamente al menú datos y podemos hacer la importación de datos o directamente desde acá, desde la opción de datos o CSV. CSV por lo regular es un archivo delimitado por coma. Bien, un archivo que es separado por coma. Por lo regular ese archivo es utilizado por Excel y puede trabajar perfectamente con Excel. Pero en nuestro caso vamos a utilizar un archivo de texto. Entonces podemos hacerlo tanto por acá arriba como dentro de otras opciones. Aquí tenemos la opción, ¿dónde está? Bueno, no sé, desde acá, de un archivo. Y aquí tenemos archivo, por ejemplo, si es de un libro de Excel o diferente estructura. Vamos a utilizar de texto CSV.
Aquí nos va a abrir un asistente que me va a permitir que yo seleccione el archivo de texto que fue exportado desde un sistema X de la empresa, pero que no tiene el formato que yo necesito para poderlo presentar al board de la empresa. Bien, o al ambiente corporativo. Entonces, aquí yo digo, bueno, el archivo de texto es este. Él automáticamente me va a abrir un asistente. Y aquí es donde empezamos a ver las diferencias, bien, entre la guía y entre lo que es la guía y el ambiente real cuando estamos utilizando el Office 365. Este es el que estoy utilizando, bien. Entonces, vamos a esperar que cargue la guía para mostrarle esa parte. En este caso, vamos a ver por acá. Bien, si se fijan aquí, el proceso hasta Office 2016, tenemos los datos acá, un poquito, tenemos los datos acá, luego aquí vamos a desde un archivo de texto, esto cambia un poquito, bien, la pestaña, y ya por ejemplo acá cuando nos abre el asistente, se muestra de esta forma hasta el 2016, y en Office 365 se muestra de esta forma, ¿bien? Una vez yo estoy acá, yo le voy a decir aquí transformar datos para que él me abra el asistente que me permite un sinnúmero de opciones que yo puedo utilizar. Si se fijan aquí, todas estas son opciones que yo puedo utilizar para manejar los datos. Entonces, si continuamos con la guía, por ejemplo, el segundo paso sería que yo identifique el delimitador o el separador entre una columna y otra. Ya hoy en día, el asistente de 365 puede identificar casi todos los separadores que se utilizan. Entonces, él puede determinarlo de manera automática. Pero si no, también puedo personalizarlo para decirle que en base quizás a la longitud de un campo, ya yo pueda tener aquí la columna, por ejemplo. O cuando encontremos un valor X, ese representa el separador de una columna y así sucesivamente. Entonces, todos estos pasos hasta acá abajo ya van cambiando en lo que es la versión 365, ya solamente en el último paso que tenemos por aquí. Entonces, si retornamos a lo que es el asistente, aquí si se fijan, tenemos lo que es la columna, donde tenemos todos los datos, ¿bien? Y aquí tenemos el tipo de datos, en este caso, si yo quiero convertirlo en moneda o fecha o número entero, valor porcentual, lo puedo usar por acá. También puedo ver aquí la división de la columna, que aquí lo puedo utilizar o por delimitador, por el número de caracteres que les decía anteriormente. Incluso si yo quiero, por ejemplo, por posiciones o porque sean de mayúscula a minúscula o de un dígito X a otro dígito. Bien, en este caso vamos a utilizar por delimitador y él automáticamente va a hacer un escaneo de los datos y me va a decir aquí, ok, mira, el valor personalizado encontró que el delimitador que se está utilizando es la I comercial, tal como nosotros lo identificamos anteriormente en los datos. Bien. Adicional a esto, él me dice, bueno, mira, se va a dividir en que cada vez que aparezca un delimitador, se va a hacer una división de una columna, pero no se va a mostrar el delimitador como tal, sino, por ejemplo, se va a mostrar fecha en una columna, luego representante, luego código, y así por cada columna. Bien. Entonces, aquí yo puedo decirle, bueno, no, mira, el delimitador está situado más a la derecha o más a la izquierda. Bien, así sucesivamente yo puedo manejar. En este caso, yo le voy a decir que va a ser este, y yo puedo aquí cambiarlo o aquí elegir dentro de los más comunes. Si quiero que sea la coma, el símbolo de igualdad, punto y coma, un espacio, un tab, lo que se utilice como delimitador. Entonces, le digo aceptar. Ya aquí él automáticamente me hace la separación de los datos. Miren aquí como yo tengo los diferentes datos. Bien, que lo pueda utilizar. Esta herramienta se llama Power Query, el editor de Power Query. Y aquí yo puedo hacer un sinnúmero de funciones. Por ejemplo, puedo agregar o quitar filas, columnas, y así sucesivamente. Yo puedo ver aquí las propiedades de esos datos. Puedo cambiar el tipo de datos que quiero que se muestre de otra forma y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, básicamente,
ya con esto es suficiente, pero sí les motiva a que jueguen un poquito con la herramienta para que así vayan profundizando un poquito más sobre ello. En la parte de transformación de datos también tenemos la parte de conversión, invertir filas por columnas, reemplazar algunos valores en base a alguna fecha en particular, si la quiero reemplazar por algo, lo puedo hacer directamente aquí antes de llevarlo a Excel. Bien, si quiero agregar algunas columnas adicionales, lo puedo hacer también a la derecha o a la izquierda, lo puedo hacer también. Entonces, ya una vez yo tengo los datos como los deseo, entonces puedo decirle aquí en archivo que me guarde los datos y que me los cargue. Bien, entonces aquí, cuando yo presiono aquí, guardar los datos y cargar, entonces él automáticamente me los va a traer a Excel en base a los separadores que nosotros vimos al inicio. Bien, entonces el formato que toma es un formato de tabla, automáticamente me aplica aquí los menús flotantes que lo puedo utilizar para manejarlo. Puedo utilizar también la parte de segmentación si lo amerita el caso. Y básicamente con esto concluimos la tercera actividad. Bien, que se muestre de esta forma y que aquí yo tenga todos mis datos con que no se muestren los separadores de manera ordenada. Bien, entonces aquí van a guardar esta actividad y es la actividad que van a colocar específicamente en la actividad 3 de la unidad 3. Bien. Ya por último tenemos aquí un foro de la unidad 3. Si no mal recuerdo, creo que este es un foro de dudas. Exacto. Entonces, este foro de dudas, si en dado caso tienen alguna duda que quieran que la aclaren, podemos hacerlo por acá o por el grupo de WhatsApp, como se sientan cómodos. Y ya con esto terminaríamos lo que es la actividad de las actividades de la unidad 3, que son 3 actividades. Ya a partir de mañana vamos a estar colocando aquí el enlace de la grabación del encuentro de hoy. Y nada, señores, no sé si tienen alguna duda antes de concluir el encuentro del día de hoy. ¿Cómo va la clase? ¿Se sienten cómodos? ¿Todo en orden? Bueno, pues entonces ya ustedes saben, vamos a ir. Muchas gracias, Daraine. Entonces, bueno, ya ustedes saben, vamos a concluir con estas actividades. Ya a partir del próximo lunes va a estar abierta lo que es la unidad 4, donde ya empezamos a ver macros, bien, macros grabados y otras funciones también muy interesantes. Les motivo a que se mantengan al ritmo, puesto que a partir ya de esta semana, como empezamos a ver actividades nuevas, les va a tomar un poco más de tiempo realizarlas. Y es importante que estén lo más al día posible para que así vayan al ritmo del curso. Bien, entonces, nada, señores, de mi parte un placer y espero verles en la próxima encuentro. Pasen buenas noches. Bye, bye. Buenas noches a todos.